de la sesión hoy. Vamos a esperar unos minutos más, tener más participación, pero aprovecho y si posible me encantaría oír de ustedes. Ana María o Marisa, ahora no los escucho, no sé si están en mudo, me encantaría saber más de ustedes. Ahora oigo de Ana María que no tiene posibilidad de utilizar micrófono, pero sí veo que nos acompaña, así que bueno, bienvenida y por favor que usen la función del chat todo lo posible. Es muy útil, aunque no podamos escuchar su voz. Y veo que se nos ha sumado también Bessie Bendaña. Bessie es observadora del CIF. Hola Bessie, si nos escuchas. Ana María, si nos escuchas, también me encantaría oír algunas palabritas de presentación. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Sí, yo soy Marisa, perdón. Ah, bien, Marisa. Ahora sí te Era la que escuchamos. estaba comentándoles que no podíamos utilizar el audio ni el video por el tipo de sesión de Zoom. Bueno, me presento muy brevemente. Yo estoy en este momento en Argentina. Nuestra organización ha participado bastante del proceso de red en Argentina durante los primeros años. Ahora estamos un poco en un proceso complicado, ¿no? Porque Argentina está atravesando un momento difícil con la pandemia, pero bueno, ya retomaremos nuevamente alguna reunión y la participación en esos espacios. Y de ahí que conocemos y alguna vez, antes de que se pusiera en marcha el proceso de Red Plus en Argentina, habíamos postulado para participar de CIF, creo. Gracias, Marisa. ¿Y cuál es tu organización? Fundación Agreste. Fundación Agreste. Sí. Veo que se ha sumado una persona más, Aide Castillo. Si nos escucha, nos encantaría oír unas palabritas. Ana María nos ha también enviado un mensaje de chat. No sé si nos puede hablar. Soy Ana María, pero no sé si se escucha. Soy de Perú. Nuestra organización participa en varias redes sobre el tema de agua y cambio climático. Nuestro presidente es miembro del IPCC. Gracias, Ana María. Aide, si nos escuchas, nos encantaría oír algunas palabritas antes que empecemos formalmente la sesión. Si hay algún problema con el audio, por favor usen el chat. Ahora te leo, sí. Te leo, Aide, pero no te escucho. Quizás estés en mudo. Ok, ahora sí, buenos días, soy Ana María, que soy la que escribió el chat porque no se me escuchaba, pero recién me han habilitado el micrófono. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Me parece súper interesante porque nosotros desde hace tiempo estamos en este asunto de cambio climático. Acá incluso hubo una COP en Lima, ¿no? Y estuvimos participando también, ¿no? Nuestra organización ha participado en varios proyectos, como por ejemplo un proyecto sobre agua y cambio climático para la ciudad de Lima, que es una megaciudad, con la Universidad de Stuttgart y el Instituto IFAC, siendo asesores de este proyecto. Y también ahora estamos trabajando con un proyecto de cambio climático también, ¿no? En cuencas altas de Lima provincia. Y estamos en varias redes, ¿no? En IPROA, que es una red del agua, en la red Agua Segura, bueno, en varias redes relacionadas al tema de agua y cambio climático, que es más o menos nuestro tema como organización. Gracias.
Muchas gracias, Ana María. Veo que Bessie está conectada. No sé si me escuchas, Bessie. Si me escuchas, puedes mandar un mensajito en la ventanilla del chat. Bessie me mandó un mensaje por WhatsApp diciendo que no tiene acceso a controles y no puede ver. Bessie es observadora. Ahora veo que estás, Bessie. Hola, ¿Puedes hola. hablar? Hola, ahora te escuchamos. Sí, ¿Te presentas brevemente? sí, gracias. Yo no soy observadora, fui observadora de SHREP por mucho tiempo y después a Y partir el de, SHREP es, perdón, explicarle, contarle a la gente. sí, con el Climate Investment Fund es el programa de energía renovable, proyectos de energía renovable y reducción de pobreza por medio de energía renovable. Y fui observadora cuando representaba una asociación de productores de energía que se había liberalizado hace mucho tiempo atrás, pero de ahí en adelante he mantenido mi participación como panelista invitada, como ex observadora, y después ya me incorporé a la Stakeholder Advisory Network, al SAN. Y desde hace 4 años estoy apoyando en el levantar el SAN para hacerlo una organización multifondos, ¿no? Y llevarlo a lo que queremos que sea. Pero sí ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, especialmente yo estoy en Honduras, de un país que ha sido país piloto para uno de los fondos, y la colaboración y la articulación de sociedad civil siempre ha sido una de las metas importantes de nuestra región, ¿no? La búsqueda de ese enriquecimiento de conocimiento y de información, ¿no? A través de todas estas colaboraciones tan importantes que hacemos como observadores. Ha sido una de las mayores satisfacciones, la verdad, y aprendizajes que hemos visto, que yo por lo menos he tenido como observadora y después como ex observadora activa dentro de uno de los fondos. Muchas Sí, gracias, hola, Bessie. ¿me escuchan? Lo que no sé si es que estoy en video. ¿Ustedes me ven a mí? No te vemos, Bessie, pero te No. escuchamos perfectamente. Ah, ok. Y creo que Aide ahora nos quiere compartir. Sí. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Aide Castillo, soy defensora de derechos humanos y también de la tierra, el agua y el bosque en Nicaragua. Soy miembro del Movimiento Nacional frente a la minería metálica. Soy miembro también del Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana, del Comité Consultivo del SICA. He participado en 2 cumbres de cambio climático, presentando las propuestas de la sociedad civil y las mujeres de la región centroamericana, porque soy parte también del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y del Caribe. Y trabajamos mucho tiempo en el norte de Nicaragua, en la frontera con Honduras, en acciones de protección del bosque, del agua y de la tierra también. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Bueno, somos aquí un grupo, ¿cómo decirlo?, íntimo, así que vamos a aprovechar sumamente esta sesión. Como les decía, bienvenidos a todas y a todos a esta sesión virtual. Es una presentación del proceso de selección y los roles de los observadores de la sociedad civil en los fondos de inversión en el clima. Los fondos de inversión en el clima que se conocen como CIF, por su nombre en inglés. Mi nombre es Andrés Falconer, soy el facilitador hoy. Se suman a esta sesión un par de personas que van a presentar y en su momento van a presentarse a sí mismas, John y Jocelyn, y también participando, lamentablemente no nos pueden acompañar en castellano, pero están Laura y Maya de la organización Resolve, que es la organización independiente contratada para manejar el proceso de selección de observadores del clima.
y entonces aquí avanzamos y creo que vamos a tener bastante tiempo para presentar y para aclarar cualquier duda. John, si puedes pasar al slide siguiente, por favor. Tenemos una agenda justita para manejar en esta hora, donde arrancamos bueno, luego de esta bienvenida, una muy breve presentación de lo que es el CIF, los fondos de inversión en el clima, una perspectiva sobre qué significa, cuál es el rol de los observadores del CIF, con la participación de Jocelyn, y luego una presentación sobre el proceso de selección de observadores que la va a hacer John. Y John, para quien no lo conoce, pese al nombre gringo, es casi tan latino como nosotros. Les voy a hablar en un muy buen portuñol. Y luego sigamos con preguntas y respuestas. Pero también quiero dejarles claro que estamos en un ambiente virtual que nos permite preguntar sin interrupciones. Se pueden preguntar por la ventanilla del chat a cualquier momento. Y podemos seguir en diálogo por ahí también. Tenemos lo que queda de una hora. Si hace falta alargarnos un poquito más, sí lo podemos hacer, pero creo que vamos a tener una sesión muy productiva. John, al slide siguiente, por favor. Bueno, muy brevemente, ¿qué es el CIF? Por sus presentaciones me parece que cada uno de ustedes ya ha tenido alguna experiencia y tiene alguna información sobre qué son los fondos de inversión en el clima, pero como una breve retrospectiva, el CIF fue creado a partir de una decisión de los países del G8 en la cumbre de Japón, como el primer fondo multilateral para los desafíos climáticos. Es un fondo anclado en el Banco Mundial, y que trabaja con colaboración con todos los bancos multilaterales como sus principales agencias implementadoras. Tiene un capital en este momento de alrededor de 8.000 millones o billones, como dicen los gringos, 8.000 millones de dólares, y ha financiado más de 300 programas y proyectos en 72 países. El siguiente, John. Inicialmente, el CIF, y hablamos de fondos de inversión porque el CIF en realidad consiste en distintos fondos, el CTF, el FIP, el PPCR y el SREP, mencionado por Bessie, cada uno con áreas temáticas prioritarias: tecnología baja en carbono, silvicultura sostenible, resiliencia y energías renovables. Más recientemente, a partir del año pasado y en este año, se han anunciado nuevos programas y nuevas áreas temáticas de priorización para focalizar la respuesta al cambio climático. Y estas 4 áreas son la urbanización climáticamente inteligente, integración de energías renovables en sistemas eléctricos, inversiones en naturaleza, personas y clima, y la aceleración de la transición industrial con bajas emisiones de carbono y resistente al clima. Así que en breves palabras, eso es el CIF. Si quedan dudas, podemos seguir discutiendo en el momento de pregunta y respuesta, pero en este momento quiero darle la palabra a Jocelyn para que nos hable del rol de los observadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días a todos los participantes. Yo soy Jocelyn Bueno, soy de Perú, pero me encuentro ahora en Alemania, por eso la diferencia de horarios. Trabajé como gerente de proyecto en el área de inclusión financiera y como consultora de temas de cambio climático en la coordinación regional del proyecto ELAN, el proyecto de eficiencia energética de las ladrilleras de la Fundación Swiss Contact.
cuando fuimos seleccionados para ser observadores representando a la sociedad civil para la región América Latina del CTF, que es el Fondo de Tecnologías Limpias, que pertenece al CIF, que es el Fondo de Inversiones para el Clima. En mi caso particular, bueno, yo era observadora alterna por el periodo de 2 años, entre el 2015 y el 2017, y asistí como alterna a la mayoría de los encuentros presenciales de los miembros del CIF, que si mal no recuerdo fueron 3 de 4. Y bueno, hoy estoy aquí, me pidieron participar el día de hoy para compartir con ustedes un poco sobre la experiencia que tuvimos como observadores en el CIF, lo que significa ser un observador, representar a organizaciones de la sociedad civil para la región. Y bueno, el tiempo que me queda, me gustaría compartir con ustedes un poco esa experiencia. Bueno, como ya comentó Andrés, y como la mayoría de ustedes lo sabe, el CIF es uno de los mecanismos de financiamiento climáticos mayores que existen en el mundo, con desembolsos grandes y mucha experiencia. Así que, por consiguiente, ser observador de este fondo significa también tener un aporte significativo, ¿no? a diferentes niveles, tanto global, regional, nacional y local. ¿Qué significó para nosotros Swiss Contact ser observadores, ¿no? En primer lugar, bueno, significó y significa para todos los que van a ser observadores tener responsabilidades, y responsabilidades a diferentes niveles. Uno de ellos es el nivel de gobernanza. A nivel de gobernanza, la responsabilidad que se tiene es el representar a la organización civil dentro de la región. Pues por ello has sido elegidos a representar a aquellos que te han elegido para ser representados, y en ese sentido tal vez es importante entender cómo está constituida la estructura de gobierno, la gobernanza de CIF. Para ello, este slide un poco muestra lo que es la constitución de la gobernanza de CIF. Yo le pediría a Andrés después tal vez que lo explique más en detalle, tal vez luego de mis aportes, si fuera necesario, requerido por los participantes, por ustedes. Importante es resaltar que, bueno, esta estructura está gobernada, conformada por miembros de países donantes, de países que reciben los fondos, de, bueno, una serie de representantes, observadores, tanto internacionales como representantes de la sociedad civil, entidades privadas y representantes de comunidades locales indígenas, de forma proporcional, y representan a las 4 regiones. Pero lo que yo quería resaltar es que esta gobernanza debe garantizar la alocación o la asignación de recursos que sea de forma eficaz y óptima, ¿no? Para alcanzar las metas de CIF. Y esa entonces sería la responsabilidad que traspasan a los observadores. Bueno, los observadores tienen esta responsabilidad de garantizar, o sea, el fondo reconoce que es imprescindible que se tomen en cuenta la experiencia a nivel local. Los observadores no tienen directamente votos, no toman decisiones directamente en el pleno, pero sí es reconocida su experiencia a nivel local, por eso el fondo demuestra ser inclusivo, participativo, transparente, asegura la transparencia en la toma de decisiones, y esa responsabilidad de garantizar ese buen gobierno, esa buena gobernanza, es un rol de observador. Exacto, ya están en las siguientes slides. Bueno, para poder cumplir con este rol de garantizar un buen gobierno de la gobernanza del CIF, es importante que el observador lleve esta experiencia local a nivel global y el aprendizaje global a nivel local. O sea, que proporcione este intercambio de conocimientos, ¿no? Y dentro de ese contexto, las actividades principales de un observador serían la divulgación, comunicación,
de decisiones que se dan a nivel del CIF, proporcionar esta información, mantener informadas a la comunidad sobre planes estratégicos, sobre programas operativos, sobre los proyectos locales, participar en todo el alcance comunitario y recopilar informaciones, el feedback de la sociedad civil. Ser capaz también de identificar aspectos locales, poder expresar temas específicos relevantes para la sociedad civil, cuáles fueran estos temas relacionados a la transparencia, relacionados a la eficacia, a la participación, género, aprendizaje. Y proporcionar la información de documentos que van llegando a hacer seguimiento de los programas que se están efectuando a nivel local. A nivel nacional también se tiene la responsabilidad o la oportunidad de promocionar incidencia política, de influir en políticas climáticas a nivel nacional, de estrategias de respuesta, en algunos casos también en la determinación de compromisos globales, como son los NDCs, por ejemplo, y a nivel local significa también poder compartir experiencias, perspectivas a nivel de país. Y bueno, quería un poco también, la siguiente exactamente, slide, me pidieron también compartir un poco sobre los desafíos que encontramos como observadores. Estos no son pocos. Para empezar, tal vez mencionar que a pesar de ser un trabajo voluntario, bueno, hay que tener en cuenta que se necesita tiempo. Hay que dedicarse, la carga de trabajo no es poca. El primer requisito tal vez es tener conocimientos técnicos sobre el tema relacionados al cambio climático, financiamiento climático. Hay que leer los documentos, hay que tener conocimiento para poder entenderlos y poder difundirlos o proporcionar el acceso a estos documentos de manera eficaz. Bueno, también es otro desafío, voy a mencionar los que están ahí también, otro desafío es, el que tuvimos nosotros es el alcance que uno debe tener, es amplio. No solamente tu país de residencia, sino estás representando a toda una región. Es definitivamente un desafío. Importante también saber es qué aspectos son importantes para la región. Uno tiene que estar al tanto de lo que dice, ¿no? De estos aspectos para poder llevar estas cuestiones luego al pleno y tener este intercambio. Desafíos que también han comentado los observadores adicionalmente en un estudio que se ha realizado fue eso, que se necesitaba un poco más de información para incorporar y poder difundir esta información a las comunidades locales. Exactamente, y tal vez el asignar también fondos a los observadores para que puedan de manera más eficiente, más eficaz, poder cumplir con estas responsabilidades de difusión y comunicación entre sus redes. Y por último, también quería comentar, creo que es la siguiente slide, hablamos del impacto, pero también de las oportunidades. Quería comentar un poco sobre las oportunidades que brindan digamos, las oportunidades o los aspectos que causan satisfacción de ser un observador. En la siguiente slide, por favor. Oh, ya estamos, perdón. Entonces, lo digo solamente verbalmente. Bueno, para nosotros fue definitivamente aprender mucho sobre muchos proyectos y poder compartir este conocimiento en nuestras redes, tener la oportunidad de trabajar en red, trabajar con la divulgación, comunicación, ser agentes agentes de gestión de conocimiento y aportar valor, ¿no? Aportar valor, tener la oportunidad de contribuir en temas que son importantes para la sociedad civil, ¿no? Poder canalizar esos aspectos hacia aquellos que son responsables de la formulación de políticas climáticas a nivel ya global, mundial. Muchas gracias.
Ya está. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jocelyn. Como Jocelyn nos ha aclarado, se trata de un mecanismo formal de gobernanza, un mecanismo formal de representación en las instancias de decisión del CIF, de los fondos vinculados al CIF. Es fundamentalmente un espacio para darle voz y representación a distintos públicos y beneficiarios que muchas veces se encuentran al margen del proceso de toma de decisión en procesos de desarrollo y de finanzas climáticas. Es importante notar que esta interlocución, esta representación se da en distintos niveles, tanto en el ámbito global de gobernanza, de toma de decisiones del fondo como un todo, como en el ámbito nacional, regional y de proyectos. Y como Jocelyn ha bien dicho, es una tremenda responsabilidad, es una responsabilidad voluntaria, es una responsabilidad que tiene sus propios desafíos, y que requiere ciertas habilidades y talentos y contactos y redes. Pero sin embargo lo veo yo, y creo que lo pueden confirmar otros observadores, que es una increíble, es una tremenda oportunidad de aprendizaje y de hacer la diferencia en las políticas de desarrollo. Entonces, en este momento quiero presentarlo a John Garrison. John es consultor en los fondos de inversión para el clima y nos va a hablar un poco más del proceso y los procesos de selección de observadores que transcurren de forma simultánea. Muchas gracias y vamos, John. Estás en mute. No te oímos todavía. Estás mudo, John. Bueno, gracias Andrés. ¿Me escucha ahora? Perfectamente. Bueno, sí. Sí, los observadores del CIF existen hace más de 10 años y estamos ahora en el proceso de seleccionar el próximo grupo de observadores, más o menos entre 40 y 45, de 3 sectores, ¿verdad? Porque el CIF es del sector gubernamental. Entonces, los observadores son del sector privado y de la sociedad civil. Y tenemos 3 procesos simultáneos de selección que son manejados por organizaciones independientes que hacen la selección. Y primero, para la sociedad civil, es una ONG basada acá en Washington, llamado Resolve. Está coordenando el proceso de selección de los observadores de la sociedad civil. El contacto es Maya, que está aquí conozco en este seminario virtual. Para el sector privado, es una organización llamada Clima Capital Partners, también basado en la Bélgica y también en Washington. Y la persona que está coordinando es Andrea Bacher, que tiene mucha experiencia en trabajar con el sector privado y dentro de la cuestión climática. Y finalmente, para organizaciones de pueblos indígenas, la selección es hecha por coordinaciones regionales y tenemos dos organizaciones, una de África, de Kenia, que es este Pastoral Communities Empowerment Program, y el contacto es Edna Captoyo. Y el segundo es que viene de las Filipinas, es la Tibeta Foundation, y la persona es Grace Balawak. Entonces, y tenemos aquí, colocamos los emails o las direcciones en el web para que ustedes, si quieren entrar en contacto con ellos, pueden. Tenemos 9 criterios de elegibilidad para las personas que quieren ser observadores de los 3 sectores. Primero, el tipo de organización,
los observadores deben representar organizaciones no gubernamentales y sin fins de lucro, bien establecidas. Membresía del país, solicitamos que los candidatos sean preferencialmente conceden un país miembro del CIF. Experiencia institucional, que haga experiencia institucional comprobada, capacidad de representación, personas que tienen experiencia en trabajar con redes y tener contactos con otros sectores, conocimientos técnicos sobre la cuestión climática, conflictos de interés, principalmente que no haya una relación financiera entre la ONG con el Banco Mundial o los otros bancos. O si existen, que sean muy claros. Preferencia de idioma, conocimiento práctico del inglés, porque el CIF, básicamente como los bancos y muchas, trabajamos con el inglés como la lenguaje común. Capacidad de comunicación por Internet, especialmente en este tiempo de pandemia, muchas de las reuniones son virtuales, entonces los observadores tienen que conectar por la Internet, ¿verdad? Y tener un representante principal y un suplente de cada organización. En términos de criterios de selección, después que el Resolve, por ejemplo, decide que el candidato es elegible porque cumplió los criterios de elegibilidad, tenemos un comité de selección común donde hay representantes de la sociedad civil que hacen la decisión de quién va a ser seleccionado. Y ellos usan unos criterios de selección para mejorar el equilibrio entre esos varios criterios. Por ejemplo, primero es cobertura geográfica. Entonces, queremos que todas las regiones y subregiones del mundo sean, si posiblemente, representados en el grupo de observadores. Por ejemplo, en América Latina sería bueno si hay un representante de América Central, otro de América del Sur y posiblemente el del Caribe. Equidad de género, nuestra meta es que tenemos el mismo número de mujeres y hombres como observadores. Diversidad institucional, queremos tener no solamente representantes de ONGs, pero representantes de comunidades locales, de fundaciones, de sindicatos, de otros sectores de la sociedad civil también. Inclusión de sectores marginados, por ejemplo, grupos de jóvenes o grupos de mujeres y otros sectores, subsectores que no he participado hasta ahora como observador del CIF. Y rede de organizaciones de la sociedad civil. Vamos a dar preferencia a redes sobre organizaciones locales, o por lo menos si hay organizaciones locales que ellos estén en redes existentes. Y el criterio adicional de selección para la sociedad civil es que observadores deben recibir votos de fuera de su país de origen, porque estos observadores no solo representan su país, pero su subregión, por ejemplo, América Central o América del Sur. El cronograma del proceso de selección, recepción de nominaciones está ocurriendo ahora, septiembre y octubre, y Resolve tiene un sitio en el web donde recibe las nominaciones para observadores y registros para miembros votantes. En noviembre ellos van a hacer el examen de candidaturas y preselección. Ellos realizan una primera selección de candidatos en función de los criterios de elegibilidad, elaboran una lista de candidatos calificados para el comité de selección
usar criterios de selección para elaborar una lista corta de candidatos. Hay la votación en noviembre. Informa a los votantes registrados de la abertura de la boleta electrónica, que vai ser, eu creio que la segunda semana de noviembre, ou mesmo la primera semana de noviembre. E as organizações podem votar por candidatos a observadores de suas respectivas regiões. E temos 4 regiões: a África e Médio Oriente, Europa del Este, Ásia Central e o Pacífico, América Latina e o Caribe e países industrializados. Em dezembro, uma vez que o comitê de seleção hace a seleção final, haremos o anúncio da identidade dos observadores selecionados e o mandato começa em enero de 2021 e vamos começar com um curso de formação para os observadores sobre suas responsabilidades e papeles. Estou terminando. Agora, o resumo do processo de seleção. Aqui estão as direções do web para registro de votantes. Então, encorajamos vocês a ir a este sítio web para registrar como votantes. Uma pessoa por organização pode votar. O processo de nomeação de observadores também. Se tem interesse em ser um observador, por favor, visite o sítio e se inscreva. E estendemos o prazo. As solicitudes agora podem ser recebidas antes do viernes 30 de outubro. Então, vocês têm mais 3 dias para enviar sus nomeações para ser observadores. Entonces, gracias por su atención y me perdona el portuñol. Bueno, gracias, Andrés, para usted. Muchísimas gracias, John. Y como les dije, John nos habla con un acento que no es nada gringo, es bien portugués, brasilero. Gracias por aclarar, John, y les quiero también dejar claro que estamos hablando de un proceso de selección de 5 representantes de sociedad civil en la región. Esto es en paralelo con procesos simultáneos en otras regiones, de 5 hasta 6 representantes para los distintos comités, para los distintos mecanismos de los distintos fondos del CIF. Entonces, como les decía, nuestro objetivo con esta sesión es conducir un proceso claro y transparente de toma de decisión, explicarles qué es el CIF, cuáles son las responsabilidades y obligaciones de los observadores, cómo es el proceso de selección de observadores, en paralelo al proceso de pueblos indígenas y del sector privado para la sociedad civil, y abrirnos para preguntas. Somos un grupo bastante pequeño, así que podemos seguir, el chat sigue abierto, pero podemos abrir para preguntas, para quien quiera preguntar aquí les damos el micrófono. Y veo que Marisa ya tenía levantada la mano y Ana María también tiene una pregunta. Así que Marisa, si nos escuchas y tienes el micrófono ahora abierto, por favor. Sí, gracias, Andrés. Sí, en realidad ahora son 2 preguntas. Una es para Jocelyn, la otra para John. Para John en concreto, porque es la más sencilla, si las organizaciones que estamos actualmente en países que no son parte del CIF, porque Argentina no está dentro de esos países, podemos votar igualmente, porque sé que no podemos nominarnos, pero sí entendería que votar. Por otro lado, para Jocelyn, consultar cuál ha sido su experiencia en la relación con los gobiernos.
específicamente. Nosotros, en mi experiencia personal, participo del comité directivo de la Alianza para las Montañas, en representación de la sociedad civil de la región sudamericana, y no ha sido un proceso sencillo, desde ya que esta es una organización de tipo 2 de Naciones Unidas, no somos observadores sino parte, entonces por ahí hay alguna diferencia, pero nos ha costado bastante tener un feedback con los miembros representantes del gobierno nacional sobre todo, en términos de, bueno, de participar en diferentes espacios a nivel regional, y después, bueno, a nivel gobierno nacional. Así que me gustaría conocer cuál fue la experiencia de ustedes en los países de la región, en ese vínculo de los observadores con los gobiernos principalmente. Gracias. Muchas gracias. Y sigamos con una segunda pregunta. María tenía la mano, Ana María tenía la mano levantada. Sí, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por las presentaciones. Yo quería hacer una pregunta. O sea, veo que el tema de los candidatos y de todo el proceso de selección, dice ahí que se extiende plazo solo el 30 de octubre. Quería preguntar si es que ya han habido otras webinars similares, porque yo lo que estaba viendo a la hora que ustedes explicaban todo este asunto, dije, bueno, hay que comunicar a muchas redes, a mucha gente, tanto en mi país y como de repente también a nivel de otras redes fuera del país, ¿no? Para que puedan participar en esto, ¿no? Porque y ahora somos relativamente pocos los que estamos participando, entonces no sé si ya esto se ha hecho antes también, o esta es una de las convocatorias, o hay que, a partir de ahora que estamos 27, difundir este asunto para que puedan haber candidatos. Muy bien, muchas gracias, Ana María. ¿Alguna otra pregunta o seguimos? Como quieran. Tengo una pregunta, Andrés. Sí, que digamos para nominar, ¿se autopropone la organización? ¿Hay un formulario específico para la nominación? ¿Hay alguna opinión de los gobiernos o no? ¿O son espacios independientes de la sociedad civil? Esas preguntas, gracias. Gracias, Aide. Yo, mientras formulaban las preguntas, yo les mandé por traducción rápidamente tanto a Maya y a Laura de Resolve. Así que si ellas tienen comentarios, vamos a intentar devolvérselos. Pero, John, ¿quieres intentar contestar alguna de estas? Sí. Y Jocelyn también para ti. Sí, yo prefiero que Maya responda y usted hace la traducción rápidamente, solo para que ellos puedan oír a Maya. So Maya, can you respond to the question about can countries that are not members of the CIF, can they self-nominate and can they vote? And also, how independent is this process? So if you can respond succinctly, then Andres will translate for you. Yeah, thank you. And thank you for the questions, and thank you to all of our presenters so far as well. It's really nice to have everyone on the webinar, and happy to have the opportunity to answer questions about the process to make sure that it's clear. So in terms of voting and applications, we are accepting applications from organizations that are not nominations applications from organizations that are not based in CIF partner countries this year. And in part that's because there's the new committee, the global subcommittee that is still kind of identifying which countries where it will be operating. And so we want to make sure that, so we've kind of opened up the applications to be an observer this year. And for voting, we are requiring organizations that are registering to vote to be from
a partner country, we do want to make sure that the organizations and constituents in partner countries are kind of represented, able to choose their representatives who are serving as their observers to the CIF. So that's how that's working. And in terms of the independence of the process, I will say that you know, Resolve has managed several selection processes for the CIFs and for the FCPF in the past, and so we work closely with our selection committee members to organize an independent and transparent process. So if, you know, if there are concerns or questions about how that's being managed, I'd be happy to hear them and address them and discuss them. We do work closely with the CIF team to make sure that we have information, kind of technical information about that might help us as we're running the process, but it's independent. The CIF team kind of operates in an ex officio manner, kind of providing technical information that to support the process, but not participating in the decision making. Thank you, Maya. And just to be clear, you did say that you are open for nominations from non-member countries, but voting is only from member countries. Yes. Okay. Bueno, intentando traducir, Maya agradece por las preguntas y por la participación en esta sesión. En este momento sí se están aceptando candidatos, organizaciones candidatas de países no miembros, y esto es porque la programación del CIF en este momento se está ampliando y aún no está definido completamente en cuáles países se va a operar. Sin embargo, la votación por organizaciones de la sociedad civil se limita a países miembros, participantes del CIF en este momento. Con respecto a la autonomía del proceso, este proceso lo maneja esta organización representada por Maya, que se llama Resolve. Lo maneja de forma totalmente independiente y transparente, y siguen dispuestos a contestar cualquier pregunta adicional sobre el proceso. El propio CIF tiene una relación de colaboración en este proceso de selección, pero es una relación ex oficio o casi informal para asegurarse que el proceso transcurra bien, pero no tienen injerencia sobre la toma de decisión. Esto no lo dijo Maya, pero lo puedo agregar yo, que la pregunta también había sido sobre la participación de gobiernos, y no, los gobiernos no están involucrados en el proceso de toma de decisión. Over to John. Jocelyn, ¿algún comentario con respecto a las preguntas? Sí, a la pregunta que me parece que la realizó Marisa sobre el alcance a gobiernos nacionales, ¿verdad? Sí, bueno, pues definitivamente es, como lo mencionas tú, y fue un desafío, no fue fácil. En nuestro caso, bueno, yo era observadora del CTF, el Fondo de Tecnologías Limpias, y en el periodo en el que fui observadora, como comenté antes, trabajaba para Six Contacts. Six Contacts trabaja en aproximadamente 10 países de la región. No todos los proyectos que en el momento que estuve participando, que fue observadora, no, en ese momento, los proyectos que, por ejemplo, solicitaban aprobación de fondos o los que ya se están implementando, no siempre teníamos nosotros como CIF Contact representación en ese país, por lo que lo trabajamos a través de canalizarlo a través de las redes, ¿no? Las redes presenciales. La oficina regional nosotros estamos en Perú, ¿no? Y tratamos de canalizarlo a través de las redes de contacto, ¿no? Para que ellos puedan hacer esta incidencia local.
con gobiernos nacionales. Y sí, pues ese es el desafío, ¿no? Trabajar en este alcance, ¿no? Es lo que lo mencioné al inicio también, trabajar el alcance de la región, ¿no? Cómo hacerlo si es que no tienes de repente representación local en alguno de los países que se está implementando un proyecto o en un país que está solicitando requerir fondos del SIC. Entonces, hay que trabajar con las redes de contacto. Gracias, gracias Jocelyn. Maya también ha contestado la pregunta sobre, bueno, la preocupación sobre lo tarde que estamos en el proceso con este webinar. Sí se ha hecho un webinar en inglés el mes pasado al lanzar el proceso de selección, y se ha hecho mucho contacto a través de email y redes sociales. Pero toda la ayuda para ayudar a promover el proceso es muy bienvenida en este momento. Hay una pregunta adicional sobre el proceso en sí, formularios, o sea, cómo hace uno para candidatarse. Se lo voy a contar a Maya. Maya, there's a specific question about the process itself and how do you go about it? Is there a form? Is there something, you know, where's the link that you need to fill out? Yeah, Laura, my colleague Laura has just put a link to our website into the chat pod, and from that on that website there's a link to observer information, a page with observer information, and that page has information in English, French, and Spanish, and the link to the application form is available on that page. So that's how to access the application. You know, any organizations can complete their own application. It doesn't need to be nominated by another organization. I will say that each observer needs to be connected to an organization. We don't have individuals representing themselves. Thank you. Maya nos dice que Laura acaba de poner en la ventanilla del chat un link para la página web de Resolve con las informaciones del proceso de selección que están en inglés, en francés y en español. Y ahí está no solo la información, sino también el formulario para las organizaciones. Las organizaciones se pueden autonombrar, no es necesario que sean nombradas por terceros. Es importante sí que cualquier individuo nombrado esté vinculado a una organización. No existe la provisión de observadores individuales, es una representación organizacional. Bueno, Andrés, Marisa hizo la pregunta sobre los contribuidores, los países que contribuyen con el CIF, ¿verdad? Y entonces hay 14 países, todos de Europa o América del Norte. Entonces es Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón también, Corea, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos. Son 14 países que contribuyen. Hasta ahora contribuyeron 8 billones de dólares. 8.000 millones. Sí, verdad. Una pregunta que no se ha contestado. No sé si Jocelyn tienes algún comentario o Bessie, si nos escuchas también, sobre la relación de los observadores, del trabajo de los observadores con los representantes de gobierno. No sé, Jocelyn o Bessie, si no, les puedo comentar algo de lo que sé yo de la experiencia de los observadores.
Yo un comentario, pero puedes agregar. Yo ya di un comentario sobre la pregunta, Sí, si la por favor. entendí bien. No, ya di el comentario, ya lo respondí. Ah, ok, ok. Y aquí tenemos a Bessie también. ¿Quieres comentar algo, Bessie? Sí, gracias Andrés y gracias a todos. Tiene razón, yo estoy completamente de acuerdo con Jocelyn, que es un reto enorme esa relación con el gobierno del país que tienen los proyectos. En mi experiencia personal fue que el país donde yo resido y de los cuales tengo mi representación, que es Honduras, tenía un proyecto piloto por circunstancias del destino en el fondo que yo observaba. Había un proyecto de Honduras en SHREP y era el fondo donde yo participaba como observadora de sociedad civil. Recoger información, con acceso a la información que me daba el fondo, intentar relacionarme con representantes del gobierno local para discutir temas fue un reto extraordinario. Igual nos sucedió con los observadores de países vecinos y de América Latina, donde existían otros proyectos de diferentes fondos que intentábamos tener esa comunicación, esa interlocución, ese intercambio de información acerca de la ejecución a nivel proyecto, a nivel de base, y la verdad es que el gobierno, no puedo decir que en mi experiencia o el de mis colegas con los que he colaborado ha sido de apertura o transparencia en los procesos ya locales a nivel de proyecto. Esa es una función que yo creo que los observadores debemos asumir con mucha energía, ¿no? Incidir localmente y activar las redes locales para que tengamos esas respuestas a las preguntas y poder traducir esas respuestas o falta de respuestas al fondo una vez que estamos en ese foro participativo en los fideicomisos. Así que completamente de acuerdo con Jocelyn. Esto ha sido uno de los retos más duros y por los cuales yo creo que todos los observadores se deben articular muy bien para poder emitir unas voces unidas y concatenadas y ejercer esa presión sobre los gobiernos que sí reciben apoyo de parte del fondo. Muchas gracias, Bessie. Yo puedo agregar que he oído de distintos observadores relatos similares. En algunos casos, que la relación con los gobiernos no necesariamente mantiene el mismo nivel de transparencia y de apertura, pero que sin embargo el hecho de ser nombrado como observador, como representante oficial en las instancias de gobernanza de los fondos, le da al observador un nivel de legitimidad y de acceso, y un acceso que a veces puede ser facilitado por el propio CIF cuando necesario, que es una oportunidad, que puede ser aprovechada por organizaciones que buscan tener un enlace más eficaz con sus gobiernos. Aquí recién pasamos de mediodía, hora de Washington. Esto era nuestro horario de término. Empezamos un poco tarde, pero como somos un grupo pequeño, íntimo, creo que hemos cubrido bastante. Quisiera, antes de cerrar, preguntar si hay otras preguntas. Ustedes, por supuesto, pueden enviar preguntas por escrito a cualquier momento. A nosotros directamente a Resolve, y los contactos los deben tener en el link que ha puesto Laura en el chat. Y también rogarles, nosotros queremos que este proceso sea abierto, democrático, participativo, legítimo, y que tengamos la mejor representación posible en nuestra región. Así que les rogamos que nos ayuden con la diseminación del proceso de selección lo más rápido posible, puesto que las solicitudes deben recibirse antes del fin de este mes. ¿Alguna última preguntita para que podamos cerrar?
Sí, yo voy a reiterar un poco el comentario, más que nada porque Jocelyn en su última presentación, en el último slide, decía como último punto, ¿no? Esto de algún tipo de financiamiento, de apoyo para las organizaciones que de cierta forma, además de representar a la región, tienen un rol mucho más activo en promover lo que se hace a nivel global, llevarlo a nivel local y viceversa, ¿no? Pero en ese sentido terminamos actuando mucho más como coordinadores, y tanto la legitimidad con la que nos ven los gobiernos tiene también su contrapartida en las organizaciones que esperan mucho de nosotros como representantes. Y entre las cosas que esperan un vínculo con una retroalimentación con el gobierno y un intercambio con los gobiernos, sobre todo donde están los proyectos, que muchas veces nos resulta muy difícil. Entonces, bueno, no sé si eso está pensado dentro de los temas que se discuten y tienen algún trabajo avanzado en ese sentido, más allá de la encuesta que ya se hizo, que comentó anteriormente, o esto, bueno, no tiene, digamos, va a seguir siendo algo complejo, ¿no? Con este nivel de complejidad. No sé cómo se ha avanzado hasta ahora en los últimos años, ¿no? Porque esto ya lleva varios años de distintas mesas, de distintos observadores que han tenido más o menos las mismas dificultades, como decía Andrés, si esto lo han conversado. Marisa, a menos que John, Jocelyn, Bessie, otros quieran comentar, puedo mencionar brevemente que esto sí es una discusión importante y continua en el ámbito del grupo de observadores. Se ha planteado varias veces formas de apoyo del CIF y otras instancias al grupo de observadores, reiterando que es una participación voluntaria para organizaciones que tienen legitimidad y tienen como su propia misión promover algunas de estas funciones. Pero sí es importante porque se reconoce que es una tarea ambiciosa, compleja de los observadores y que hay limitaciones reales. En el ámbito del CIF se ha discutido mucho esto, y hay otras instancias no directamente vinculadas al CIF, pero como por ejemplo la red de observadores que se llama el SAN. Es una red de apoyo de observadores para justamente fortalecer las condiciones de trabajo, mejorar las chances de éxito de los observadores. No sé si Bessie, Jocelyn, John quisieran hacer algún comentario más sobre esto. Es una pregunta muy grande, importante para quien se pasa al otro lado, se suma como observador. Bueno, como observador no tengo mucho más que aportar. Definitivamente concuerdo totalmente con la opinión de Marisa, y pues ahí sería un poco más la respuesta que nos podría dar el CIF, ¿no? De cómo lo ve. Claro, hay esas contradicciones un poco en el tema que es un campo voluntario, pero son parte de la misión, como bien comenta Andrés. Pero efectivamente creo que ahí son ya tomas de decisiones. Yo he estado solamente hasta 2017, no sé cómo ha ido avanzando, pero en su momento fue también un tema para nosotros observadores, ¿no? Andrés, yo no sé si la pregunta fue recién sobre el financiamiento para los observadores. Yo creo que fue, ¿verdad? Solo para decir que los costos de participación de los observadores en las reuniones que ocurren a cada año o 2 por año es cubierto por el CIF, ¿verdad? Los costos de viaje, de viáticos, pero no hay financiamiento para el labor, el tiempo de los observadores. Pero esa es una cuestión que
estamos discutiendo la posibilidad de tal vez tener algunos recursos para que los observadores puedan hacer su networking, sus representaciones. Entonces, no sé si Andrés quieres completar mejor es mi respuesta. No, gracias por aclarar. Sí es cierto que en años normales, no pandémicos, se hacen reuniones regulares del comité donde los costos de participación de los observadores están cubiertos. Y sé por experiencia de observadores que hay actividades específicas, puntuales, que a veces son negociadas caso a caso, pero sí, como dice John, esto es un tema que se está examinando porque es una limitación real entre la tarea, la misión de los observadores y los recursos reales para hacer bien el trabajo. Yo creo que lo deberíamos dejar así, en respeto a todos y todas por la hora. Vuelvo a agradecerles por su participación en esta sesión. Gracias. Y de nuevo les ruego si nos ayudan a diseminar, a promover este proceso. Yo creo que hay una oportunidad, es una oportunidad real y muy interesante de promover a la sociedad civil, de darle visibilidad a sus causas, de involucrarse con organismos internacionales y de aprender y ayudar mucho en este proceso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y esperamos que este sea el esperamos. inicio de un proceso para todos. Ok, nos comprometemos entonces a difundir esto para que efectivamente la sociedad civil pueda participar en algo tan interesante, ¿no?, para nuestros países. Ok, muchas gracias por la información. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos. Buena semana. Gracias.